Así es, estamos con nuestro abogado de cabecera, por supuesto, el cantante de la ley, Alejandro. El cantante de la ley. Alejandro Sáenz. Alejandro Sáenz. ¿Cómo estás, Lick? Hola, muy buenos días, Sergio. Muy ¿Cómo buen estás? día, Encantado excelente. de estar aquí. Oye, Hola, felicidades. Valeria, buenos Hoy días. es el Día Internacional del Abogado. Así es, fíjate, me toca la oportunidad de estar aquí, pues ahora sí que representando a los compañeros, colegas, ¿verdad? Sí. Sobre todo de esta ciudad, que los hacen, juristas de Ciudad que hacen un Juárez. trabajo arduo diariamente para Así es. defender a la sociedad. Oye, amigo, ¿y cuáles son tus favoritos? Ahorita ya para entrar ahí como en calorcito. Los abogados civiles, los abogados mercantiles, los penales, los laborales, ¿cuáles son los que menos te dan lata? Los que estudian. Porque los que no saben y se nada. preparan, porque mira, Ok. afortunadamente la carrera de Derecho te abre un abanico de oportunidades donde te puedes, pues ahora sí que manejar en diferentes áreas del derecho, ¿no? Ya Pero no sea, están muy peleados, ¿no? pues es que por año se gradúan miles de abogados, ¿no? Aquí lo importante es que tenemos sí mucha competencia, pero gracias a esa competencia pues hay que actualizarse y estudiar diariamente, ¿no? Porque Así no hay es. que dejar de lado que aquel que deja de estudiar se convierte cada día en menos abogado. Entonces Híjoles. hay que prepararnos. Es como la medicina, ¿no? Cada Te tienes año que estar te tienes que estar actualizando. actualizando. Y es Por que supuesto. se reforman leyes, se derogan algunas, se implementan nuevas, hay nuevos códigos en el Estado. Entonces siempre tenemos que estar como actualizados de qué está sucediendo en nuestro país, en nuestro Estado, propiamente en la ciudad también. Pero bueno, también algo que quiero, primero antes de iniciar con la entrevista que te vamos a hacer el día de hoy por el Día del Abogado, quiero decirles por qué se celebra hoy el Día del Abogado de manera internacional. Hoy 3 de febrero celebramos pues bueno a todos los abogados, a todos los juristas del mundo, porque pues bueno la razón es la siguiente. Cada 3 de febrero se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Abogado con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo pues bueno mucho más justo. Y es que esta celebración se realiza en honor al profesional que ejerce la defensa jurídica de los ciudadanos en los procesos judiciales y administrativos que lo ameritan, así como quien asesora y da consejo en materias legales. Eso es ser un abogado. Recuerden que cada país tiene su día particular de celebrar y vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, en Colombia se conmemora cada 22 de junio, esto con razón de homenajear al político y abogado Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, quien fue el primer presidente luego de la declaración de la independencia del país de Venezuela. En Chile lo celebramos el 21 de mayo, yo como si fuera de Chile, debido al fallecimiento del capitán y abogado Arturo Prat Chacón, quien fue héroe de la guerra Perú-Chile. En Ecuador se celebra el 20 de febrero, que es el motivo del centenario del nacimiento del jurista y político ecuatoriano Luis Felipe Barja Pérez. Y en México, pues bueno, como lo mencionamos ahorita, el 12 de julio, que fue una fecha motivada porque en el año 1553 se llevó a cabo la primera cátedra para la enseñanza del derecho en la Real y Pontífica Universidad de la Ciudad de México. En Perú se celebra el 2 de abril y bueno, en Venezuela cada 23 de junio. ¿Qué tipos de derecho conocemos? Pues bueno, el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal penal, derecho del trabajo, derecho fiscal, derecho civil y mercantil. Y para mencionar, antes de cerrar esta definición, les recuerdo que en México hemos tenido aproximadamente un poco más de 5, pero el registro está aquí, abogados como que fueron los presidentes de la República Mexicana. El primero fue Benito Juárez, egresado de la carrera de Derecho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, José López Portillo. Y uno no muy querido por los juarenses, pero igual, pues bueno, presidente de México, Felipe Calderón, quien también pues es egresado de la carrera de Derecho. Ahí vemos algunas fotos de quienes fueron pues abogados y presidentes de nuestra República Mexicana. Y por supuesto, al final, ya con las últimas dos imágenes que vemos a García Maínez, que es uno de los líderes de los principales libros que yo creo que nos hacen entender lo que sería, pues ahora sí que el derecho. Sí, Y la base del de derecho, todos los como que para universitarios. entrarle al tema, ¿no? Nada más Así es. de todo lo que abarca esta bonita ciencia, filosofía, que es pues una disputa a través de los años en que sí es ciencia, que sí es filosofía, que es la justicia, y que nunca terminamos de entenderle en toda la carrera, ¿verdad? Así es, sí, hombre, es con lo que empezamos, ¿no? Todos los estudiantes cuando recién iniciamos la carrera de Derecho, la introducción al estudio del Derecho con esta
estos libros enormes, ¿no? Que no terminamos nunca de leer y carísimos, por cierto, para todos los estudiantes. Carísimos Oye, de París. Lick, hablando ya propiamente de los estudios, ¿por qué tú decidiste estudiar Derecho? ¿Qué te motivó, pues? Mira, Sergio, les voy a dar las gracias primero por la oportunidad de tenerme aquí y hablar de este tema, ¿no? A mí la vida me llevó directamente a eso. Yo desde que tenía 17 años, todavía estaba en la prepa, empecé a trabajar en un despacho de abogados como pasante, como tramitador, ¿no? Entonces, primero... El sacacopias. El sacacopias, sí, No, sí, qué ¿por padre, qué no? qué padre. El ejecutivo Eso B. hacía uno. El ve y trae, ¿no? Ajá, ve, tráeme eso. Tráeme las Entonces, cosas, mano. primero yo empecé a formarme en el derecho en un despacho antes que en la vida universitaria. Ok. Entonces fui agarrando el gusto, ¿verdad? Por la materia. Ya cuando tomé esa decisión de estudiar derecho ya traía yo mucho camino recorrido. Entonces para mí no fue difícil tomar esa decisión porque me enamoré antes de conocer la carrera, ¿no? Wow. Y bueno, prácticamente quiero aprovechar este espacio para agradecer a una persona que ya falleció, que fue el licenciado Josué García Unzueta, que fue mi primer mentor, el que prácticamente me dio las bases, así como Guillermo Adrián García Los Santos, que fueron los dos abogados a quien todavía a la fecha de hoy sigo reconociendo y agradeciendo por mi formación y lo que soy el día de hoy, ¿verdad? Sí, claro, qué importante reconocer a Claro, nuestras, en esta vida nuestras guías, ¿no? hay Nuestros maestros. hay que ser agradecido. Siempre tiene uno que tener alguien a quien admirar en esta vida para poder crecer, ¿no? Entonces ellos Así dos es. fueron los que, sin lugar a duda, me empezaron con mi formación y agradecido totalmente hasta el día de hoy. Sí, no, definitivamente creo que te enamoras más en la práctica Claro. que en el estudio. Y justamente eso es algo que te quiero preguntar. Mira, yo también tuve la oportunidad de trabajar en un despacho laboral antes de iniciar la carrera de Derecho. Y fue cuando dije, no, es que me tengo que cambiar de carrera, tengo que estudiar Derecho. Pero realmente conozco muchos estudiantes de Derecho que no trabajan en ningún despacho. ¿Crees que es importante antes de graduarte en el proceso de la carrera estudiar en un despacho jurídico? Por supuesto, mira, Trabajar en un despacho jurídico. de manera indefectible la necesidad de trabajo la tenemos todos. Entonces cada quien trabaja en lo que podemos, ¿verdad? Para solventar nuestros gastos. Pero si tenemos la oportunidad de poder trabajar en algo que nos va a alimentar un poco y que nos va a abonar a lo que vamos a estudiar, es bien importante. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos que muchos estudiantes de Derecho terminan la licenciatura y se topan con pared, ¿verdad? Porque trabajamos en una tienda, en algún supermercado, en algún restaurante o algo, entonces no vamos formando esa práctica y esas habilidades que necesitamos a la hora de trabajar. Porque podemos ser estudiante de 10 toda la carrera, pero si nunca conocimos dónde están los juzgados, cómo se llaman los jueces, dónde están las oficinas de gobierno. Hacerse amigo del juez. Claro, hacer ese tipo de relaciones sociales, ¿verdad? Y se le llama ahora actualmente esa red de negocios y red social, ¿no? De poder ir ahora sí que sembrando esas semillitas para cuando terminemos de estudiar, pues emprendamos, ¿no? De la mejor manera. Porque terminamos y luego nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Sí. ¿Ahora qué sigue, no? Pensamos que el tener ya un título colgado y tu cédula profesional Y el traje. y el trajecito muy puesto, Sí, ¿verdad? muy Ya propio. nos va a ser el mejor abogado del mundo. Y no, la realidad es otra. Ya en la práctica descubrimos pues que en la escuela prácticamente... No, es otra cosa totalmente. La Sí. escuela te enseña como algunas cosas teóricas, porque no todo tampoco. Cultura general. Ajá, como cultura general, pero definitivamente todo se hace en la práctica, ¿verdad? Así es. Todo se hace en la práctica. Hablando ahorita de la capacidad de relacionarse y de comunicarse que tiene un abogado, ¿qué otras cualidades crees tú que deba tener un abogado? O sea, sabemos que indiscutiblemente tienes que saber hablar, tienes que saber expresarte, tienes que tener dominio de la palabra y facilidad de ella, pero ¿qué otras habilidades crees tú que o consideras que un abogado debe tener? Mira, la primera habilidad que un estudiante todavía en formación y sobre todo ya un abogado titulado, sin lugar a duda, es saber leer y escribir bien, ¿verdad? Para poder escribir bien tienes que leer mucho y leer mucho tipo de literatura, novelas, libros de derecho y de todo tipo para poder acrecentar, ¿verdad? Ese vocabulario y poderlo llevar ahora sí a un escrito cuando lo formulemos con una argumentación jurídica y sustentable, ¿no? Entonces, esa sería la primera cualidad. Si no te gusta leer, no estudies esto, porque no vas a servir, no vas a dar una. Okay. La siguiente cualidad, pues es sobre todo
todo poder actualizarse de manera constante. El constante estudio es base para todo profesionista, sobre todo para los abogados, ¿no? Los cuales aquí lo hemos manejado cada jueves con temas novedosos de vanguardia que cada semana van cambiando de manera, pues ahora sí que constante. Otra cualidad, pues es saber socializar, ¿verdad? El saber dar ese trato digno, efectivo y humano a la persona que hace ese enlace de confianza con nosotros. La persona siempre que llega con un problema a nuestro despacho, a nuestra oficina, va con esa pues noción, ¿verdad? Decir, vengo a depositarte mi problema para que me lo soluciones, y tenemos que saber conectar, ¿verdad? Con esa persona para poder escucharla de manera temprana y poder resolver el conflicto. Con cierto nivel de frivolidad, porque también luego se inmiscuyen mucho los sentimientos y es cuando ahí no pensamos de manera objetiva y luego ya después que en la profesión pues no lo ejercemos de manera ética principalmente. Es más eso, ¿no? Sí. Es objetividad, no tanto que seas como frívolo, ¿no? En el, sí, bueno, sí, porque sí duele. Bueno, al menos en el ámbito laboral, fíjate, yo me acuerdo mucho de que llegaban con demandas así de pues patrones que los maltrataban de una manera muy horrible y luego todavía veías el sueldo de las personas y eran cosas que tú decías, esto es menos del mínimo, o sea, ¿cómo es posible que una persona trabaje 7 días a la semana y luego tenga familia y luego de repente se te apachurraba el corazón al momento de tenerles que cobrar, pero al final de cuentas pues es un servicio que tienes que ofrecer? Sí, claro. Y es como de, bueno, Sí. pues que... Fíjate, Pero bueno. Fíjate qué difícil, ¿eh? Luego el abogado se convierte, ya puede ser en el bueno de la historia o en el malo de la historia, dependiendo en qué postura estés, ¿verdad? Pero no debemos de perder el objetivo que siempre tenemos que realizar un trabajo con muchísima honestidad, con muchísima lealtad y con mucho agradecimiento a la persona que, insisto, deposita su confianza en nosotros para poder hacer que vivan en paz y sin problemas, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que uno hace, resolver conflictos. Así es. Oye, respecto a lo que decía ahorita Vanelik, de cuando tienes que cobrar, bueno, yo no pudiera empezar a ser abogado, uno, porque soy muy malo para cobrar. Malísimo para cobrar. No, pues gratis. Entonces, No, pues gratis. Yo trabajaría de agrapa. Pero ¿por qué debemos valorar el trabajo de un abogado cuando lo contratamos? Porque es muy fácil acudir a ustedes, poderles contar la problemática, ustedes estructuran algo y nosotros a lo mejor como clientes hasta cierto punto, ¿cómo lo puedo decir? No aprovechamos esa oportunidad y ya no vamos. Y dejamos las cosas así y los hacemos trabajar que porque está de okis. caro. Ajá. No, está bien caro, mejor no. O ya me rajo de mi asunto y ya no voy con el abogado. Entonces, lógicamente, te hago trabajar de gratis, te hago perder tu tiempo y no estoy valorando pues tu servicio, ¿no? Mira, esta pregunta, ahora sí que sin herir sentimientos ni raspar muebles a nadie, ¿verdad? Pero es importante decirle a la ciudadanía esta situación. La abogacía, como todo, es un trabajo y sobre todo para el abogado litigante de eso vive. No tiene un sueldo fijo, ¿sí? Entonces vive prácticamente de las asesorías que realiza de forma diaria o de los honorarios que cobre por algún juicio. Entonces yo te voy a hacer una pregunta, Sergio. Sí. Si tú vas a una consulta con un médico, ¿vas con la idea de que te van a hacer la consulta gratis o que vas a pagar? Que voy a pagar. Sí. Si tú vas al dentista, ¿vas con la idea de que te van a atender de forma gratis o vas a pagar? No, pues de que voy a tener que pagar, obviamente. Sí, ¿verdad? Entonces, si van con un abogado, aunque sea para una atención temprana de una asesoría, ¿van con la idea de que el abogado los tiene que asesorar de gratis o tiene que pagar? No, ¿sí? pues ajá. Es que se confunde luego porque los abogados también dicen, ven, yo te asesoro, claro, no te cobro. Mira, fíjate, pero ese porque no es un muchos se han denigrado. Es que ese no es un problema de la gente, es un problema de la misma comunidad de abogados que luego por captar muchísimos clientes devalúan el trabajo y hacen que se merme el trabajo de los demás, ¿verdad? Porque mira, si tú te pones en una balanza a ver los honorarios de una cuestión médica, casi todos cobran lo mismo. Sí, entonces para ti es fácil decir voy con esto, voy con el otro. Pero un abogado te puede cobrar una asesoría desde 100 pesos hasta 2,000 pesos la hora. Entonces tienes
así, una enorme diferencia para escoger. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Yo me tengo también que poner a cobrar 100 pesos? ¿O me tengo qué tengo que hacer, no? Entonces, ahí es donde se va denigrando ahora sí que la profesión. Y esto, pues, va ahora sí que para los abogados, ¿verdad? Valoren su trabajo. Sí tienen que cobrar forzosamente para que no mermen el trabajo de los demás. No significa que tienen que cobrar mucho, porque también nuestra profesión da mucho para hacer labor social. Uno tiene que ser consciente que también tiene que ayudar a la gente, ¿verdad? Si eres un abogado que cobra muy caro, no puedes cobrarle caro a gente que tiene realmente una vulnerabilidad o una necesidad extrema. ¿Por qué? Porque también nuestro trabajo parte de la ayuda social, ¿verdad? Pero sí, la gente a veces tiene que entender también que aunque pague poquito, hay que pagar para que se tome en serio también el trabajo y se valore. Se valore, claro. Y sobre todo para que le hagan ese sentido de responsabilidad al abogado de que ya le pagaron y tiene uno la obligación de tener que cumplir, ¿verdad? Así es, fíjate, aquí en Juárez yo llegué a ver, no sé bien, no me acuerdo, no ubico bien el despacho donde llegué a ver una imagen que decía consultoría legal, no sé, ponle 300 pesos, 400. Y luego preguntita rápido, 300 pesos. Una pregunta, 2 nada más, 300 pesos. Una consultita así nada más de entrada por salida, 300 pesos. O sea, lo que sea es pagado y se tiene que hacer la respuesta. Fíjate, Daniel, y luego ahí es donde la persona o el cliente tiene que ser muy astuto, ¿no? Porque luego ves esos panorámicos o esas mantas pegadas luego en la calle, que no es tan mal porque es parte de la publicidad que manejan algunos abogados, pero divorcios express a 1,500 en 2 días. O sea, ni en 1,500, ni en express, 2 días. ni en 2 días, ¿verdad? Entonces es una vil mentira. ¿A dónde te vas a ir tú? ¿Con el abogado que te cobra 1,500 o con el que te va a cobrar posiblemente 10,000, 20,000 pesos? Obviamente con el de 1,500, pero aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Que sea un abogado que les ofrezca un servicio digno para que puedan resolver su problema de la mejor manera. A muchos les cobran 1,500 y bueno, por las copias otros 1,000 pesos, señora. Y luego ya por el trámite se le va a hacer otros 500 y al final vienen siendo los 10,000, pero usted ni se da cuenta. Sí, es que lo barato sale caro, ¿verdad? Lo barato sale caro, así que ya sabe, busque, por supuesto, no le voy a decir que busque un abogado, busque al abogado. Busque Oigan, al abogado. Ahí les está. quedo con esta frase. Todo mundo odia a los abogados hasta que el amor de su vida le quiere quitar la mitad de sus bienes. Oye, feliz día, Mili. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación y feliz día a todos mis compañeros abogados, colegas. Ahí está.